Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muchas gracias, Señor, te adoramos, te exaltamos. Sabemos que eres maravilloso, grande en misericordia, Señor. Gracias, Pastor bendito, porque hasta aquí tu amor no ha faltado y tenemos la oportunidad de todavía seguir compartiendo tu palabra, Señor amado. No me canso de agradecerte, Señor, porque no sabemos qué pudiera estar pasando en este momento, pero, Señor amado, aquí estamos para alabar tu nombre y para compartir con tu pueblo este consejito de tu palabra. Espero la intervención de tu Espíritu, a fin de que podamos comprender y que esta palabra sea de una verdadera bendición en la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias, precioso Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, como ya antes les anuncié, la autoridad del creyente. Debo ir a un inicio importante que usted a lo mejor conoce, pero que yo debo recordárselo. Fíjese que Dios es el creador de todas las cosas, pero solo una cosa, en eso de ser el creador de todas las cosas, Él creó los ángeles, los arcángeles, potestades, dominios, todo lo creó Dios. Lo que Dios no creó es el mal. Según la palabra, el mal nació dentro del corazón de un ángel especial. No nació, fíjese la palabra que voy a ocupar. El mal no nació ni en el corazón del diablo, porque el diablo no era diablo antes de convertirse en diablo. Antes era un ángel importante, de mucho poder, de mucha autoridad. En él se concentraba la autoridad. Tal es así que se llegaba a comprender en las potestades celestes de que después de Dios quien tenía la autoridad era ese ángel llamado Luz Bella. Pero, como dice en Ezequiel, perfecto eras desde tu creación hasta que se halló, allí se convirtió en diablo, hasta que se halló dentro de ti maldad. Pues al encontrarse maldad en él, entonces se da una gran batalla en el campo celeste y él es destronado. Y ahí observamos nosotros al planeta Tierra en Génesis 1:1 a Génesis 1:2, la tierra desordenada y vacía. Satanás es destronado de donde tenía mucho dominio, mucho poder, es destronado a un lugar. Ese lugar era un lugar pequeño comparado a todo el universo que tenía bajo su dominio. Lo destronan y es tirado a un lugar pequeño, a un pequeño planeta llamado Tierra. Y allí el diablo estaba solo, pero ya en condición de enemigo de Dios, contrario a Dios. Pero Dios luego viene y
reordena la tierra y Satanás se encuentra con una autoridad superior a él, la autoridad que él quiso tener y no pudo alcanzar. Y oye la voz de la autoridad ordenando lo desordenado de la tierra. Pero comienza a dolerle más las entrañas al adversario cuando oye la voz de Dios, no solo ordenando la tierra, sino que poniéndole habitantes. Cuando dice, haremos al hombre. Y le retintinearon más los oídos al enemigo y le ardió su corazón en odio y en rencor cuando oye que dice Dios que haría al hombre a su imagen y semejanza. Entonces Dios hizo al hombre, lo pone en el jardín y lo dota de autoridad, lo dota de dominio sobre de la tierra y le entrega la tierra y le dice sojuzgar la tierra, henchidla, sojuzgarla. Pero el hombre no sabía que allí en la tierra y allí en el jardín andaba merodeando Satanás, introduciéndose en la serpiente. Y ahí se dio la pérdida de la autoridad que Dios le había dado al hombre. El hombre la pierde cuando le hace caso al enemigo, al adversario, al mentiroso. Y allí, hermano, el hombre por primera vez pierde lo que Dios le había dado. Diría yo de esta manera, recién recibida la autoridad, la pierde. ¿Sabe cómo pudiera yo comparar esto? A alguien que compra un carro nuevito, se da el lujo de estrenarlo y lo funde al siguiente día. No sé cómo se puede sentir el corazón de alguien comprar un carro que gastó toda su finanza, gastó todo su esfuerzo, o tiene una gran, o quizás se metió en una gran jarana por adquirir un carro nuevito y lo funde al siguiente día. No, hombre, esa es una gran pérdida, terriblemente pérdida. Pues, para hacernos un poquito de comparación, que es mucho más lo que el hombre perdió allí, al ponerle cuidado a Satanás, el hombre perdió la autoridad que había recibido de Dios sobre de la tierra, se la regala, se la compromete, se la vende a Satanás. Ahora, ¿por qué le digo esto? Satanás alardeó de dominio cuando en las tentaciones le dice a Jesús, todo esto te daré. Y fíjese que cuando él le dice, todo esto te daré, si postrado me adorares, Satanás tenía razón. Porque el dominio, la autoridad por sobre todas las cosas terrenas, Dios no se la había dado a él, ni él las había creado tampoco, sino que Dios las creó y se las había dado al hombre, pero el hombre se las comprometió a Satanás, o se las dio a Satanás, le vendió a Satanás, y Satanás entonces ahora eres el dueño dominante del planeta Tierra y de todas las cosas de la Tierra. El hombre entonces pierde el dominio, pierde la autoridad. Y a partir de ese momento, cuando el hombre desobedece, cuando el hombre peca,
La palabra del Señor también nos indica que a partir de allí el hombre se convierte en esclavo del pecado y ya no hace lo que él quiere, ya no hace lo que es su voluntad, sino la voluntad del pecado, la voluntad del mal. Porque el hombre ha perdido toda autoridad sobre sí mismo. Y usted puede observar incluso, mi estimable hermano, a personas que muchas veces dicen, yo hay cosas que no las quiero hacer. Yo ya no quiero estar en el vicio, pero hay algo que me detiene. Yo no puedo renunciar al vicio, yo no puedo renunciar a este mal, yo no puedo renunciar a esta cosa, yo no puedo renunciar a esto otro, porque estoy tan metido en esto que me vuelvo incapaz. Y es cierto, el hombre es esclavo del pecado. Pero Dios no lo creó, Dios lo creó libre. Dios lo creó con autoridad. Le dio autoridad y le dijo, sojuzgar, dirigir, mandar, tener dominio. Le dijo sobre los peces del mar, sobre las bestias del campo, sobre todas las cosas creadas. Pero ¿qué tenemos después? El hombre le tiene temor, le tiene pavor a las bestias del campo. Las bestias se volvieron dominantes. Nosotros no nos podemos encontrar con un oso y que nos dé un abrazo de bienvenida. Si nos llega a dar un abrazo, un oso nos desmenuza, nos rompe, nos destruye. ¿Por qué razón? Porque la naturaleza misma ha sido impregnada del mal, de otro dominio que ya no es el del hombre. Ahí tenemos entonces lo que pasaría si nos encontrásemos con un tigre, si nos encontrásemos con un león, nos va a devorar. Es más, a una culebrita podemos encontrar y le tenemos miedo. Por muy pequeña que sea una culebrita, nosotros le tenemos un gran temor. Yo le tengo pánico a las culebras. Ya no digamos si nos encontramos una gran serpientona. Lo guarde. Pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene ese temor? Viene de la falta de autoridad, de la pérdida de la autoridad. Pero no solamente eso, es un problema de pérdida que viene desde el jardín, sino que dentro de los seres humanos también se crearon bestias. Y oiga esto, es bestial el dominio del mal en el corazón del hombre cuando es capaz de destruir a otro hombre. Es totalmente animal, irracional, cuando otro hombre siente la capacidad y le sobra de capacidad de quitarle la vida a otro, quitarle la vida a un niño, a una mujer, a otro hombre. Y nos encontramos con eso en nuestro medio, donde el hombre ha perdido el dominio propio, donde el hombre ha perdido el raciocinio, donde el hombre ha perdido la capacidad de reflexión, donde el hombre ha perdido la capacidad de análisis de las cosas, de qué es lo que le conviene. Pablo pudo decir, pero ya este es un hombre convertido. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Excelente. Esa es la actitud de una persona que se ha reencontrado con la autoridad. Pero ¿qué tenemos ahora, mis estimables hermanos? Gente voraz. El padre contra el hijo contra la madre o la madre contra la hija. La gente odiándose unos a otros sin una aparente razón,
sin siquiera tener una razón. Nos odiamos simple y sencillamente porque queremos odiarnos. ¿Sabe qué es eso? La pérdida de la autoridad. Y esa autoridad la perdió el hombre allá en el jardín cuando se comprometió al pecado. Pero quiero darle buenas nuevas de que la autoridad es recuperada en Cristo. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Porque en Cristo se puede recuperar la autoridad. Y entonces ahora tenemos que por el primer Adán vino el pecado y la muerte, pero por el segundo Adán viene la restauración y la vida. Entonces Cristo, hermano, es quien viene a devolvernos la autoridad, pero lo logra a través de cumplir una sentencia, a través de cumplir una sentencia de muerte, en la que el pecador tenía que morir por causa del pecado, pero Cristo dijo, no, que no muera el pecador, mejor voy a morir yo, y Él prefirió morir en la cruz en favor de usted y de mí. Cuando Cristo muere en la cruz, al abrir sus brazos, nos da la bienvenida a la nueva, oiga esto, a la nueva autoridad. Recibimos de nuevo aquello que se había perdido. Ahora podemos ver del paraíso perdido allá en el Edén al paraíso encontrado ahora en Cristo Jesús. Hemos encontrado la autoridad en Cristo. ¿Y cómo dice esto? ¿O cómo funciona? ¿Cómo es? Dice la palabra maravillosa del Señor, que a los que le recibieron, a los que creyeron, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, hermano, qué bueno. En Él recuperamos esa bendición hermosa. Aleluya. Con Él se recupera aquello que se había perdido. Allá éramos enemigos de Dios, pero aquí somos hijos de Dios, hermano, por haberle recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Con la herencia del Edén, solo teníamos muerte, sufrimiento. Pero ahora en el paraíso encontrado tenemos, oiga esto, una nueva identidad. Se nos ha dado un nombre nuevo, gloria al Señor. Una identidad nueva. Ahora sabemos nosotros claramente que dependemos de alguien que verdaderamente nos ama, que alguien que de verdad nos respalda y nos ayuda, que conoce nuestras debilidades, que no nos desecha simple y sencillamente porque somos pequeños, que nos hace acepción de personas y nos devuelve esa autoridad que habíamos perdido. Aquella autoridad perdida se nos es dada de nuevo ahora. Pero en esta nueva autoridad ahora nos damos cuenta nosotros, hermanos, mire, esto es importante que lo que voy a decirle. Identificamos quién es el enemigo. Creíamos que el enemigo era mi vecino. Creíamos que el enemigo eran mis padres. Creíamos que el enemigo eran los hijos, que los enemigos son la familia, que los enemigos son los compañeros de trabajo.
que el enemigo es el presidente y todo el puño de ladrones que tiene con él, pero esa es cosa de él, hay que vea. No son mis enemigos. Mi verdadero enemigo no son esas personas, hermanos. Mi verdadero enemigo no son los hermanos que no piensan como yo. El verdadero enemigo no son las personas que no comparten las ideas que yo tengo. Cada quien tiene sus propias ideas, cada quien es distinto. La diferencia que tenemos, que debe de haber entre usted y yo, se arregla en una cosa que nos une, y es que creemos en el mismo Dios, en que una misma sangre nos ha limpiado a ambos, y que un solo es el enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? El diablo. Yo no tendré por qué atacar al hermano porque piensa distinto o porque actúa distinto. Yo con quien tengo la pelea, con quien tengo el pleito, es contra las huestes de maldad. Y sabe una cosa, mi estimable hermano, Satanás está interesado en que nosotros desviemos la mirada de contra quién es que debemos de pelear y que nos peleemos entre nosotros. Qué contento se pone cuando nosotros empezamos a valorar más las diferencias que hay entre usted y yo. Las cosas en las que yo me equivoco, usted las pone bien altas. Las cosas en las que usted se equivoca, yo les estoy dando mucha relevancia. Pero aunque tenga una virtud muy buena, yo no se las puedo ver. Usted no puede ver mi virtud. ¿Por qué razón? Porque el enemigo está interesado en que usted valore más mis defectos que mis virtudes. Cuando lo que deberíamos estar haciendo y debemos hacer siempre es identificar quién es el enemigo. El enemigo no es su familiar. Dice la palabra, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Es cierto eso? No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad que operan en las tinieblas, que operan en el aire. Contra ellos es el pleito, no es contra el Hijo. Y si alguna vez, hermano, perdemos la batalla, perdemos el pleito, ¿sabe por qué lo perdemos? Es porque no identificamos hacia dónde tenemos que pelear. Y el enemigo nos da golpe tras golpe. Y nosotros tiramos a las ciegas, pensando que el fulano no entiende, que el hermano no entiende, que el vecino no entiende. El vecino siempre nos tira la basura y como él nos tira la basurita, nosotros le tiramos otra basurota. Y ahí tenemos un pleito bien grande que no se acaba nunca. Cuando podíamos haber vivido en paz, si hubiésemos identificado contra quién es que peleamos en realidad, hacia qué lado está la autoridad que debemos de echar a andar. Entonces, hermanos queridos, debemos de darnos cuenta nosotros que en Cristo, si bien es cierto, tenemos una batalla, pero esa batalla, pero ese pleito, pero esa lucha, no es contra seres humanos. Ese pleito, esa lucha, es contra el mismo Satanás. Contra huestes de maldad, las cuales tendremos que vencer de alguna forma, que vamos a ver más adelante. Sí, tendrá que ser, hermano, tiene que ser posible. Y usted no tiene por qué, hermano, amedrentarse ni pensar de que el enemigo lo tiene vencido. Y óigame una de las cosas importantes que quiero decirle, no se deje amilanar por el enemigo, no se deje vencer. Casi siempre yo oigo que ustedes dicen, hermano, le doy gracias al Señor porque de milagro estoy aquí. Si el diablo no me quería dejar salir, ¡qué barbaridad! Ya mero no cantaba las alabanzas porque el diablo me estaba socando el buche. No, hombre, qué barbaridad. No es un pleito físico, no. Es un pleito espiritual. Las cosas espirituales, estimable hermano, se disciernen espiritualmente. Y las batallas espirituales también se ganan espiritualmente. No se ganan materialmente,
se ganan espiritualmente. Ahora sabemos nosotros muy bien de qué lado estamos. Desde que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida. Recibimos en nosotros, oiga, esto es importante, recibimos en nosotros la intervención del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo tienen? Cuando tenemos la intervención del Espíritu Santo en nosotros, recibimos autoridad. Eso es muy necesario, hermano, que usted identifique que recibió una autoridad, pero no se me vaya a desviar, por favor. No es autoridad contra las demás personas, no es autoridad sobre de las demás personas. A mí me daba mucha risa y pena a la vez cuando algunos hermanos diáconos de algunas iglesias me decían: hermano, es que el hermano pastor no se deja dirigir, nosotros somos los diáconos y él nos tiene que hacer caso. Y a mí me daba risa, es que nosotros somos la autoridad. No, hombre, es que toman las cosas humanamente. Esto no se debe de tomar a términos humanos, hermanito. Esto debe de tomarse a términos espirituales. Humanamente, hermano, esto no es de término humano, esto es de término espiritual. Usted puede tener un nombramiento, pero ese nombramiento tiene algunos límites. Pero las cosas espirituales, oiga, y esto sí es bien básico lo que le voy a decir, pero las cosas espirituales no tienen límite, porque son cosas que no se pueden tocar, no se pueden medir. Y por lo tanto, usted debe de mantener una lucha, no contra cosas tangibles, no basado en nombramientos y cosas de esas, sino que en lo que realmente dice la palabra de Dios. Y aquí le voy a dar lo más básico de lo que leímos de nuestro pasaje. Armas, instrumentos para llevar a cabo la autoridad. ¿Qué dice la palabra que leímos? Porque nuestras armas no son, ¿verdad que no son carnales? ¿Verdad que no es por nombramientos? ¿Verdad que no es contra las personas? Porque nuestras armas no son carnales. Y fíjese bien esto, si nuestras armas no son carnales, tampoco son materiales, menos todavía. Por lo tanto, con todo el respeto y las disculpas merecidas, como las armas no son carnales ni tampoco son materiales, no es cierto que un puñado de sal va a sacar demonios. No es verdad. No es cierto tampoco, como nuestras armas no son carnales, no es cierto tampoco que un unto de aceite, por muy bueno que sea para la salud, porque ahora que lo estoy estudiando los conozco, pueda traer o sacar espíritus. No, Señor, no es para eso. Ahora esas cosas se las puedo explicar porque las conozco de primera mano. ¿Y por qué le digo esto? Porque dice nuestro versículo que tomamos, y ojalá que usted, si quiere, subráyelo. Porque nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dele su ofrenda de palmas al Rey. Ahora, ¿con qué objetivo tenemos las armas en Dios? Antes de identificarlas una por una. Mire, con el objetivo de derribar argumentos. ¿Verdad que no es cosa material eso? Los argumentos usted no los puede tocar. Puede tocar los elementos. Esto es un elemento. Este micrófono es un elemento. Pero un argumento, ¿qué tamaño tiene? No lo podemos medir. Un argumento puede ser pequeño o grande, extenso o corto.
pero no lo podemos tocar. Pero ¿qué hace las armas de las que estamos hablando? Derriban argumentos, posesiones dominantes. Y fíjese, le voy a hacer una breve identificación de estas armas poderosas en Dios. Y esta sí, hermano querido, número 1, la de excelencia. El arma de excelencia, el cañón .50, yo no sé cuánto. El gran cañón se llama oración. Amén. ¿Cuántos están aquí todavía? Pero ¿cómo quiere ser vencedor un creyente que no ora? ¿Cómo quiere ser vencedor si no ora? ¿Cómo quiere que la familia le haga caso si no ora? ¿Cómo quiere dominar o dirigir a una congregación si no ora? ¿Cómo quiere que el vecino se porte bien con él si él mismo no ora ni cambia tampoco? Y como no ora no puede cambiar él mismo. El problema es que cuando oramos, el cambio no es allá. El cambio no es allá. ¿Sabe a dónde es el cambio? Es aquí. Amén, es aquí. El cambio es aquí adentro. Amén. Esas son las armas de nuestra milicia. Hermano querido, gloria al Señor. Dale ofrenda de palmas al Rey. Aleluya. Pero tenemos otra arma poderosa que derriba argumentos terribles. La palabra de Dios. ¿Cuántos se alegran por la palabra? Veamos la palabra como una palabra escrita. Entonces vámonos a la Biblia. Es la Biblia. Usted dice, mi Biblia, es la palabra escrita. Es la palabra de Dios. Pero puede ser que usted no tenga una Biblia. Y ahora la Biblia, y traje este instrumento para demostrárselo, la puede tener en un instrumento de estos. Y siempre es la Biblia. Siempre es la palabra de Dios. Pero puede ser que no lo tenga. Pero si usted ha estudiado, ha leído y ha memorizado la palabra, la Biblia está en su mente y en su corazón. Y cuando usted la expresa, la palabra hablada es poder, hermano. La palabra hablada es poder. Aleluya. Esas son las armas de nuestra milicia. Cuando militamos por medio de la palabra. Cuando militamos por medio de la oración. Y aquí vienen los refuerzos en esas armas poderosas. El ayuno. Oiga, refuerzos. No es el ayuno en primer lugar. Es la oración. Es la palabra. Pero el ayuno le refuerza. ¿Cuál sería otra arma? Congregarse. Miren, hermanito. Pero quizás no como arma primaria, sino que como refuerzo. Congregarse es como refuerzo. Al igual que el ayuno. Porque mire, un creyente que no se congrega se va debilitando poco a poco. Se lo puedo asegurar. Que si usted es un creyente débil y deja de congregarse una semana, a la siguiente semana no tiene voluntad de congregarse y a la siguiente está caído. Si usted le da más importancia, y con todo respeto a los que aman el trabajo, le da más importancia a su trabajo que a congregarse, le aseguro que va a terminar con un buen trabajo, con mucho Cristo en la bolsa, pero sin Cristo en el corazón. Entonces congregarse es importante, son refuerzos. Necesitamos ese refuerzo cada día.
¿Por qué motivo? Porque no es ahí entonces la identidad o la forma de cómo identificar nuestras armas que no son carnales. No son armas carnales, no son armas que se nos vienen por un edicto que da alguien, ni tampoco es un puño de sal, ni un poco de ceniza, ni un puño de aceite tampoco, mi estimado hermano. No lo es. Es el Espíritu Santo en la vida del creyente. No hay arma más poderosa que un creyente lleno del Espíritu Santo. Hermano, el diablo, mire, a un creyente lleno del Espíritu Santo, el diablo no lo puede tocar. El Espíritu Santo, hermano, es el que viene para salvaguardar su vida. ¿Y sabe por qué? Porque dice en el Salmo 91 que así como la gallina cubre a sus polluelos debajo de sus alas, así el Espíritu Santo está sobre de su vida y sobre de mi vida para salvaguardarme de cualquier situación. Que sea el nombre de Dios honrado en esta mañana. Dios le bendiga, hermano. Amén.